Todavía podía escuchar el sonido del camión chocando contra mí, como si el mundo mismo hubiera decidido romperse en pedazos. Pero el dolor en mi pecho no era tan agudo como la realización: mis padres no iban a venir. El accidente que lo cambió todo ocurrió el 15 de marzo. Soy Diego González, y estaba manejando de regreso a mi dormitorio después de una tarde de estudio con amigos para los exámenes parciales. Habíamos pasado largas horas en la biblioteca, y mis amigos Marco y Carlos iban en su auto detrás de mí. Era tarde, poco después de las 8 p.m., y estaba contando los minutos para llegar, colapsar en mi cama y tal vez recuperar algo de sueño. Pero el destino tenía otros planes. Me acerqué a un cruce donde tenía luz verde. Estaba despejado, nada parecía fuera de lo común. De repente, un enorme camión pasó el semáforo en rojo. El impacto fue devastador. Mi auto giró violentamente, el sonido del metal chocando contra metal llenó el aire. El mundo se volvió borroso y se torció, y luego todo se oscureció. Cuando desperté, todo dolía. Mis amigos, que habían presenciado el accidente, me dijeron después que al principio pensaron que estaba muerto. Inmediatamente llamaron al 911 y corrieron a mi lado, tratando de mantenerme despierto mientras esperábamos ayuda. Carlos dijo que seguía murmurando algo, pidiéndoles que llamaran a mis padres. Y lo hicieron. Aquí es donde la historia deja de ser sobre el accidente y comienza a ser sobre mi familia. Marco logró contactar a mi mamá. Le explicó que había tenido un accidente grave y que me estaban llevando de urgencia al hospital. Su respuesta: no podemos salir ahora. Es la fiesta de cumpleaños de tu sobrino. Incluso ahora, al pensarlo, se me hiela la sangre. Mi mamá, María, y mi papá, Eduardo, estaban organizando la fiesta de primer cumpleaños de mi sobrino Mateo esa noche. Más de 50 invitados, familiares lejanos y vecinos. Aparentemente, todo eso era más importante que su propio hijo, herido y sangrando en la carretera. Marco, atónito, trató de razonar con ellos. Les explicó que la situación era crítica. Mis amigos estaban conmigo, pero no eran familia, no podían tomar decisiones médicas por mí si las cosas empeoraban. Mis padres no cedieron. Mi papá incluso tomó el teléfono para minimizar mis heridas, diciendo que probablemente solo estaba siendo dramático. Llévenlo al hospital. Lo resolveremos después, dijo. La mamá de Marco, que es enfermera, se horrorizó al escuchar eso. Llamó a su esposo, quien vino al hospital de inmediato y se ofreció a ayudar, pero legalmente, solo un familiar podía firmar los formularios de consentimiento para la cirugía de emergencia que necesitaba. Fue entonces cuando Marco tuvo una idea: mi abuelo. Mi abuelo, que tiene 75 años, siempre ha sido más como un padre para mí que mis propios padres. Me enseñó a conducir, asistió a todos mis eventos escolares y siempre fue mi apoyo incondicional. Marco lo llamó y le explicó lo que había sucedido. Mi abuelo no dudó ni un segundo. Salió de la fiesta sin decir una palabra a nadie, manejó 4 horas hasta el hospital y llegó justo a tiempo para autorizar la cirugía. Cuando me vio, su rostro se arrugó de una manera que nunca antes había visto. Lloró. Mi abuelo, un hombre que siempre me había parecido inquebrantable, lloró al verme. Y estaba furioso. Mientras me recuperaba de la cirugía, llamó a mis padres frente a mí. Podía escuchar a mi mamá tratando de justificar su ausencia. No podíamos irnos. Había muchos invitados, hubiera sido una grosería, dijo. Mi papá fue más allá, culpándome por el accidente. Debiste haber estado manejando imprudentemente. Siempre aceleras, me acusó. No lo podía creer. Yo no había hecho nada malo. El camión había pasado en rojo, e incluso había imágenes de la cámara del tablero del auto de Carlos que lo probaban. Pero a mis padres no les importaba. No preguntaron por mis heridas. No preguntaron si tenía miedo o si estaba sufriendo. Solo les importaba cómo este incidente podría hacerlos quedar ante el resto de la familia. Mi abuelo estuvo a mi lado toda la semana que estuve en el hospital. Se encargó de todo, el papeleo, los doctores e incluso los formularios del seguro. Fue mi roca cuando más lo necesitaba. Mientras tanto,
mis padres ni siquiera me visitaron una sola vez. Estaban demasiado ocupados organizando a los familiares y disfrutando del brillo del cumpleaños de mi sobrino. Mi hermana, Claudia, me envió un mensaje unos días después. No preguntó cómo estaba ni expresó preocupación alguna. En su lugar, me regañó. «Eres tan egoísta», escribió. «Arruinaste el día especial de mi hijo». Que el abuelo se fuera temprano lo hizo llorar, y ahora su primer cumpleaños siempre será recordado como el día en que acaparaste toda la atención. Sus palabras se sintieron como un cuchillo en el pecho. Ni siquiera estaba seguro de qué decir. ¿Cómo respondes a alguien que piensa que la fiesta de su hijo es más importante que tu vida? El abuelo no iba a tolerarlo. Cuando mi hermana envió ese mensaje, lo leyó por encima de mi hombro y negó con la cabeza. «Esta familia ha perdido el rumbo», murmuró, con la voz cargada de decepción. «Están demasiado ocupados preocupándose por su preciosa imagen como para ver lo que realmente importa». El peso de sus palabras no me impactó por completo en ese momento. Todavía estaba procesando todo, el accidente, mis heridas y la dura realidad de que mis padres habían priorizado una fiesta por encima de la vida de su propio hijo. Sin embargo, el abuelo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. En el 5.º día después de mi cirugía, el abuelo me dijo algo que me dejó sin palabras. «Planeaba darle a tu sobrino 50,000 pesos por su cumpleaños. Un fondo fiduciario, para cuando creciera», dijo. «Pero después de ver cómo te han tratado tus padres y tu hermana, he decidido que no les voy a dar ni un solo centavo. En su lugar, voy a usar ese dinero para ayudarte con tus facturas médicas y tus gastos universitarios». Quedé atónito. Mi familia aún no lo sabía, pero esta decisión desencadenaría una reacción en cadena que destruiría lo poco que quedaba de nuestra frágil dinámica familiar. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Eran mis padres. Se habían enterado de la decisión del abuelo, y estaban furiosos. La voz de mi mamá era aguda por el teléfono. «¿Cómo pudiste manipular a tu abuelo de esta manera?», gritó. «Ese dinero era para tu sobrino, le estás robando a un niño inocente». Mi papá no estaba más calmado. Amenazó con echarme de la casa si aceptaba un solo centavo del abuelo. «Eres un desagradecido», escupió. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas?». Desagradecido. La palabra resonaba en mi mente. ¿Cómo podía ser desagradecido cuando ni siquiera se molestaron en visitarme en el hospital? ¿Cuándo me acusaron de ser imprudente sin una pizca de evidencia? ¿Cuándo pusieron una fiesta por encima de mi vida? No respondí a sus amenazas. ¿Qué podría decir que realmente escucharan? En cambio, me enfoqué en mi recuperación y me apoyé en las personas que realmente se preocupaban por mí. Marco y Carlos me visitaban todos los días, trayendo tareas de clase y asegurándose de que no me atrasara. Sus padres, que apenas me conocían antes del accidente, me trataron como a uno de los suyos. Y, por supuesto, el abuelo siempre estaba ahí, su presencia constante era un recordatorio de que no estaba solo. Una semana después del accidente, mis padres finalmente aparecieron en el hospital. No porque quisieran, sino porque el abuelo había comenzado a llamar a nuestra familia extendida para contarles lo que había sucedido. Les contó a todos cómo mis padres se habían negado a venir al hospital, cómo me habían culpado por el accidente y cómo habían elegido una fiesta de cumpleaños por encima de la vida de su hijo. La reacción fue inmediata. Los parientes que alguna vez admiraron a mis padres comenzaron a cuestionar sus prioridades y su integridad. Cuando mis padres entraron a mi habitación del hospital, sus rostros estaban duros. Mi mamá no preguntó cómo me sentía ni si necesitaba algo. En lugar de eso, lanzó una acusación que me dejó sin aliento. «Tú planeaste esto», dijo, con la voz temblando de enojo. «Tuviste un accidente a propósito para arruinar el cumpleaños de tu sobrino y llamar la atención del abuelo». Por un momento, pensé que había escuchado mal. Pero siguió hablando, sus palabras volviéndose más venenosas con cada oración. Según ella, había orquestado todo el accidente, ser golpeado por un conductor ebrio, romperme varios huesos y necesitar cirugía de emergencia, todo como parte de algún esquema elaborado para fastidiar a mi hermana y robarme el protagonismo. Cuando le recordé lo ridículo que sonaba, empezó a llorar.
Siempre has estado celoso de tu hermana, sollozó. Desde que tuvo al bebé, has tratado de quitarle la atención. Y ahora te has pasado de la raya. No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso mientras yacía ahí, magullado y roto, mi mamá estaba más preocupada por los sentimientos de mi hermana que por mi vida. Mi papá no fue mejor. Se quedó a su lado, asintiendo en señal de acuerdo y aportando de vez en cuando comentarios para recordarme cuánto habían sacrificado por mí a lo largo de los años. Te criamos por 19 años, te dimos un techo, y así es como nos pagas, dijo, con la voz llena de desprecio. Cuando mi hermana entró, fue como echar sal en una herida abierta. No vino a ver cómo estaba ni a disculparse por sus mensajes hirientes. En cambio, trajo fotos de la fiesta de cumpleaños de su hijo y me las puso en la cara. Mira lo que arruinaste, dijo, señalando una foto de mi sobrino llorando. Estaba desconsolado cuando el abuelo se fue temprano. Nunca entenderás lo que es ser padre. No podía soportarlo más. Tiene 1 año, dije, alzando la voz a pesar del dolor en mis costillas. No va a recordar nada de esto. Tú eres quien lo está convirtiendo en un gran problema. Su rostro se torció de ira. Eres un insensible, escupió. Con razón estás solo. La habitación del hospital se volvió sofocante. Mi hermana salió furiosa después de su arrebato, dejando un silencio tenso a su paso. Mis padres la siguieron poco después, ninguno de ellos se despidió ni preguntó si necesitaba algo. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba ser abandonado. Pero el abandono no fue lo peor. En los días siguientes, comenzó a revelarse la verdadera magnitud de su traición. Todo empezó con una serie de llamadas y mensajes de texto de familiares extendidos. Al principio, pensé que estaban contactándome para saber cómo estaba, pero el tono de sus mensajes dejó claro rápidamente que no era el caso. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu sobrino?, preguntó una tía. Manipulando al abuelo para conseguir dinero destinado a un bebé. ¡Qué vergüenza!, decía otro mensaje. Confundido y herido, llamé al abuelo para preguntarle qué estaba pasando. Suspiró profundamente antes de explicarme. Mis padres y mi hermana habían estado difundiendo mentiras sobre mí a cualquiera que quisiera escucharlas. Le dijeron a todos que yo era quien iba manejando ebrio, que tenía un historial de comportamiento imprudente y que estaba usando mis heridas para manipular al abuelo y que me diera dinero que, según ellos, le pertenecía a mi sobrino. Nada de eso era cierto, por supuesto, pero el daño ya estaba hecho. Algunos parientes les creyeron sin cuestionarlo. Una de las peores fue mi tía Carmela, la hermana de mi mamá. Publicó en Facebook una diatriba apenas disimulada sobre personas que fingen lesiones y manipulan a sus parientes mayores por dinero. No mencionó mi nombre, pero era obvio a quién se refería. Los comentarios estaban llenos de familiares que la apoyaban, llamándome egoísta, manipulador e ingrato. Era casi demasiado para soportar. Ahí estaba yo, recuperándome de un accidente traumático, tratando de reconstruir mi vida, y mi propia familia me estaba destrozando desde dentro. Sin embargo, el abuelo no iba a tolerarlo. Cuando escuchó lo que mis padres estaban diciendo, condujo directamente a su casa para enfrentarlos. Mi primo, que estaba ahí en ese momento, me contó después lo que pasó. El abuelo no se anduvo con rodeos. Son unos padres terribles, les dijo. Les importó más una fiesta que la vida de su hijo. Y ahora están tratando de destruir su reputación para cubrir sus propios fracasos. Es repugnante. Mi papá, que nunca se queda callado, respondió. No tienes derecho a decirnos cómo criar a nuestros hijos, dijo. Siempre has tenido favoritos, como ahora. El abuelo no se quedó mucho tiempo después de eso. Al salir, les dijo, van a lamentar haberlo tratado de esta manera. Recuerden mis palabras. Mientras tanto, traté de enfocarme en mi recuperación. El dolor físico ya era bastante malo, pero el impacto emocional de la traición de mi familia era aún peor. Mis amigos hicieron todo lo posible por animarme. Marco y Carlos me visitaban todos los días, trayendo bocadillos, tareas y algún que otro chiste terrible para hacerme reír. Sus padres, que habían sido tan amables conmigo después del accidente, continuaron revisando cómo estaba y ofreciéndome su apoyo.
Pero incluso con todo el amor y apoyo de mis amigos y mi abuelo, no podía sacudirme la sensación de vacío en mi pecho. Las palabras de mis padres seguían repitiéndose en mi mente, una y otra vez, como un eco interminable. Me preguntaba si tenían razón. ¿Era egoísta por aceptar la ayuda del abuelo? ¿Realmente estaba destruyendo a la familia? La respuesta llegó una semana después, en forma de una visita inesperada. El abuelo llegó al hospital una mañana con un hombre que no reconocí. «Este es mi abogado», dijo, sentándose junto a mi cama. «Necesitamos hablar». Sentí un nudo formarse en mi estómago. «¿Algo está mal?», pregunté. El abuelo negó con la cabeza. «Para nada», respondió. «De hecho, tengo buenas noticias». Me explicó que había decidido transferirme la propiedad de su casa de playa. La casa, una hermosa propiedad de 3 habitaciones frente al mar, había estado en nuestra familia durante años. Pasé innumerables veranos allí con el abuelo, aprendiendo a pescar, nadar y apreciar los placeres simples de la vida. Se suponía que esa casa iría a mi hermana, o, más específicamente, a su hijo, cuando cumpliera 18 años. Pero después de ver cómo mis padres y mi hermana me habían tratado, el abuelo había cambiado de opinión. «Te lo mereces», dijo, colocando una mano en mi hombro. «La familia no es cuestión de sangre. Es cuestión de quién está ahí cuando te rompes y sufres. Y a ti te han abandonado las personas que más deberían haberte apoyado». Estaba abrumado. La casa valía más de 500,000 pesos, y representaba más que un lugar donde vivir, era un símbolo del amor y apoyo del abuelo. Pero no podía ignorar la tormenta que sabía que esta decisión desataría. Y, como esperaba, la noticia se esparció rápidamente. En cuestión de horas, mi papá irrumpió en mi habitación del hospital, su rostro rojo de ira. «¿Cómo te atreves?», gritó, su voz resonando en las paredes. «Esa casa pertenece a la familia, no tenías derecho a aceptarla». Las enfermeras tuvieron que llamar a seguridad para que lo sacaran, pero no antes de que armara un escándalo que dejó a todo el piso hablando. La reacción de mi hermana fue aún más dramática. Me llamó llorando, acusándome de robar el futuro de su hijo, y de destruir a la familia. Cuando me negué a engancharme en su drama, me envió una serie de mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Lo peor fue cuando reveló sus verdaderos planes para la casa. «Íbamos a venderla», admitió en uno de sus mensajes. «Papá necesita el dinero para pagar sus deudas, y queríamos usar el resto para comprar una casa más grande. Has arruinado todo». Fue un momento de claridad para mí. A mis padres y a mi hermana no les importaba el futuro de mi sobrino, solo les importaban ellos mismos. Su enojo no era por perder la casa, sino por perder el control. El abuelo lo confirmó cuando le conté lo que había dicho mi hermana. «Me han estado presionando para que venda la casa durante meses», admitió. «Tu papá quería usar el dinero para sus deudas del negocio, y tu hermana quería una casa más grande. No les importaba la educación o el futuro de tu sobrino, solo querían el dinero». Después de esta revelación sobre las verdaderas intenciones de mis padres y mi hermana, sentí una extraña sensación de paz. Durante tanto tiempo, había estado cuestionándome, preguntándome si yo era el problema. Pero ahora veía las cosas tal como eran. Mis padres y mi hermana no estaban enojados porque amaran a mi sobrino o se preocuparan por su futuro, estaban enojados porque habían perdido el control sobre los bienes del abuelo. Su comportamiento no tenía nada que ver con los valores familiares, sino con la codicia. Mi recuperación continuó, aunque no sin desafíos. La terapia física era agotadora, y había días en los que el dolor parecía insoportable. Pero cada vez que sentía ganas de rendirme, recordaba el apoyo que tenía, el abuelo, mis amigos e incluso los padres de Marco, quienes habían ido más allá para asegurarse de que nunca me sintiera solo. Unas semanas después, mis padres hicieron un último intento para recuperar el control. Llegaron a la casa de playa con un abogado, afirmando que el abuelo no estaba mentalmente capacitado cuando transfirió la propiedad a mi nombre. Su abogado me acusó de abuso hacia un adulto mayor y de manipular al abuelo para que me diera la casa. Era algo ridículo, de verdad. La mente del abuelo estaba tan aguda como siempre, y tenía abundante documentación para probarlo.
Incluso había instalado cámaras de seguridad en la casa de playa después del incidente de mi papá en el hospital, así que sabía exactamente cuándo llegaron. Cuando el abuelo apareció con su propio equipo legal, el abogado de mis padres se dio cuenta rápidamente de que no tenían un caso y se marchó avergonzado. Ese fue el colmo para mí. Decidí cortar todo contacto con mis padres y mi hermana. Bloqueé sus números, los eliminé de mis redes sociales y le pedí al abuelo que dejara de compartir actualizaciones sobre mí con ellos. No fue una decisión fácil, pero era necesaria para mi salud mental. Sorprendentemente, cortar lazos con ellos me trajo una sensación de alivio. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Libre de sus críticas, su manipulación y su necesidad constante de controlar todo lo que hacía. El abuelo y yo comenzamos a trabajar en las reparaciones de la casa de playa, transformándola en un espacio donde realmente pudiera empezar de nuevo. Incluso me ayudó a transferirme a una universidad más cercana a la casa, donde podía continuar mis estudios de ingeniería mientras me recuperaba. En cuanto a mi hermana, siguió intentando manipularme con culpa. Me enviaba correos llenos de fotos de mi sobrino, diciendo que lloraba cada vez que pasaban frente a la casa de playa. Incluso intentó que quitaran mis fotos de la infancia de la casa del abuelo, diciendo que yo ya no era parte de la familia. El abuelo simplemente se rió y puso más fotos mías en respuesta. El golpe final llegó cuando mi hermana intentó involucrar nuevamente a otros familiares. Organizó una reunión familiar para expresar sus quejas, con la esperanza de que más personas se pusieran de su lado. Pero esta vez, las cosas no salieron como esperaba. Varios familiares, incluida la hermana del abuelo, la enfrentaron por sus mentiras y manipulación. Le recordaron que el abuelo tenía todo el derecho de decidir qué hacer con su propiedad y que su comportamiento solo había demostrado que no merecía su confianza. La familia quedó dividida, pero ya no me importaba. Había hecho las paces con la pérdida de las personas que me habían mostrado sus verdaderos colores. Mi enfoque estaba en construir una nueva vida, una vida llena de personas que realmente se preocupaban por mí. Mudarse a la casa de playa fue el comienzo de esa nueva vida. Marco y Carlos me ayudaron a instalar todo, desde los muebles hasta el internet, y celebramos la mudanza con una pequeña parrillada en la terraza. El sonido de las olas rompiendo contra la costa era reconfortante, un recordatorio de que finalmente estaba en un lugar donde podía sanar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las palabras del abuelo se quedaron conmigo: la familia no es cuestión de sangre. Es cuestión de quién está ahí cuando te rompes y sufres. Mis padres y mi hermana me fallaron cuando más los necesitaba, pero mis amigos y el abuelo se habían presentado de maneras que nunca olvidaré. Mientras estaba de pie en la terraza de la casa de playa, viendo el atardecer con el abuelo a mi lado, sentí una profunda gratitud. El accidente había sido un punto de inflexión, no solo para mi relación con mi familia, sino para mi comprensión de lo que realmente significa la familia. Había perdido a algunas personas, sí, pero había ganado mucho más: claridad, libertad y el amor incondicional de las personas que realmente importaban. Mirando hacia atrás, a veces me pregunto si podría haber hecho algo diferente. Tal vez, si hubiera sido más comprensivo con las prioridades de mis padres y mi hermana, las cosas no se habrían salido tanto de control. Pero luego recuerdo cómo me trataron, no solo después del accidente, sino a lo largo de mi vida. Sus elecciones fueron suyas, y yo no era responsable de sus acciones. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Habrías cortado lazos con tu familia o intentado reparar las relaciones rotas? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios, y no olvides dar like y suscribirte para más historias como esta.